Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este programa de opinión y de este canal internacional de noticias de NTN 24 desde el Centro Internacional en España. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es, por un lado, reconocen, según ellos, como un error el reclutamiento de menores, los niños obligados a la fuerza a irse a la guerra por parte de las FARC, por parte de esos jefes criminales de las FARC que gozan de beneficios gracias a ese acuerdo que firmaron con Juan Manuel Santos. Pero por otro lado, a pesar de que reconocen, y ustedes ya van a ver la forma en la que lo hacen, por otro lado tratan con contextos y con justificaciones, tratan de minimizar la gravedad de los hechos e incluso de cuestionar a la misma jurisdicción especial que fue creada para ellos, para nadie más, fue creada para que las FARC tuvieran ese tratamiento diferente al resto de los colombianos. En los acuerdos decía que era para que las víctimas tuvieran justicia, pero realmente todo lo que se denunció en su tiempo terminó siendo cierto. Es una justicia en la que las FARC pues tienen un tratamiento diferente al resto del colombiano ordinario, común y corriente. Así, en la noticia, la insatisfacción tremenda, la gran indignación que hay entre las víctimas de las FARC, sobre todo esas niñas y niños reclutados cuando eran menores de edad, cuando eran pequeños, cuando las FARC pasaban por sus municipios y se los llevaban, y las FARC reconociendo, pero también haciendo unas muy polémicas justificaciones, y además ellos mismos generando contradicciones. Los cabecillas de esta agrupación terrorista de esta manera responden a esos crímenes investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz en lo que se ha llamado el macrocaso 07, que también son eufemismos, porque al llamar al macrocaso 07 y no el macrocaso del reclutamiento forzado, del llevarse a la fuerza niños a la guerra, pues también no deja de ponerle un poco de levedad a un tema que es gravísimo, porque fueron cerca de 20.000 los menores que sufrieron esta atrocidad. Vamos a ver cómo aceptaron públicamente en un comunicado el reclutamiento de 18.000 menores durante su accionar criminal, lo hicieron, pero en el documento oficial, además de respuesta a la JEP, diluyen esa responsabilidad, niegan motivaciones, niegan intenciones y finalidades que sí había señalado la JEP. Esto para las víctimas en la práctica significa que estos miembros de lo que ahora se llama la antigua FARC, pero que muchos de ellos ni siquiera se desmovilizaron, pues no están reconociendo realmente los crímenes de guerra imputados. Además, porque esto conllevaba a otro tema, que son los abortos, la violencia sexual, las violaciones a las que fueron sometidas miles de niñas. Miren ustedes. Reconocemos con profundo dolor que el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes fue un hecho injustificable que marcó de manera irreversible la vida de quienes fueron involucrados, de sus familias y de sus comunidades. Fue una herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social. Aunque estas acciones se dieron en medio de una guerra prolongada, enraizada en el abandono histórico del Estado, la represión y la desigualdad estructural, no por ello dejan de ser fuente de un profundo sufrimiento. A su vez, en este documento ampliado en el que los excabecillas responden a esta imputación de la Jurisdicción Especial, en este caso del reclutamiento de menores, argumentan que la incorporación de menores fue un error profundo. Ellos mismos lo reconocen, pero decirle error es olvidarse que esto se trata de un crimen terrible. Y luego empiezan a decir que esto tuvo sesgos en las declaraciones de las víctimas recopiladas por la JEP. Y ellos resaltan que son sesgos de quienes, según estos jefes criminales de las FARC que acordaron con Juan Manuel Santos contar pues toda la verdad, según ellos, pues estos menores lo hicieron para autoprotegerse, que no fueron obligados, sino que lo hicieron para autoprotegerse, y reclaman que esos testimonios no fueron tenidos en cuenta. Hoy tenemos el valor de asumir la responsabilidad por las afectaciones que, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, sufrieron los menores que hicieron parte de las filas. En ese sentido, a quienes sufrieron y a quienes hoy siguen esperando respuestas, queremos comenzar estas observaciones reconociendo algo que no admite excusas. La incorporación de menores al conflicto armado fue un error profundo en el marco del derecho internacional humanitario. Un error que marcó vidas enteras, rompió familias y obligó a los menores a cargar con el peso de una guerra que no les correspondía. Los exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC no solo parecen estar relativizando el crimen tan grave sobre el reclutamiento forzado de menores, sino que también todo esto
trata de minimizar en medio de todas estas argumentaciones cómo los delitos de violencia sexual no fueron tan contundentes o tan importantes, sobre todo métodos muy tristes, y argumentan ellos que era para evitar que menores crecieran en el ambiente de la guerra, a lo que todos nos preguntamos, si no querían que los niños estuvieran en ambiente de guerra, entonces ¿para qué reclutaban niños? Para precisamente enseñarles a matar, enseñarles a manejar fusiles, a extorsionar, a secuestrar, a cuidar secuestrados, si no querían que los niños hicieran parte precisamente de ese ambiente de la guerra. De esta manera, pues muchos asumen esto como de gran cinismo por parte de las ex-FARC. Los objetivos de evitar los embarazos fueron: 1. Evitar que un niño o niña se criara en medio de la guerra, tanto por las implicaciones en el desarrollo infantil como por la incompatibilidad en las dinámicas de una guerra de guerrillas, fundamentada en la movilidad y de la crianza y atención de las necesidades básicas del bebé, por ejemplo, el horario y tipo de alimentación, la rutina de sueño. A esto se añaden las condiciones climáticas extremas y la presencia de animales salvajes y enfermedades endémicas que dificultaban la maternidad-paternidad y posible crianza de un niño o niña en las filas de la organización. Sebastián Velázquez es el representante legal de FEPCOL. FEPCOL reúne a más de 225.000 víctimas y además están en 28 departamentos en Colombia. Son 265 organizaciones ONG que se reúnen en FEPCOL. Además, él es interviniente legal ante la jurisdicción especial. Al abogado Sebastián Velázquez, nuevamente gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche. Y entonces, ¿cómo entenderlo desde las víctimas? Por un lado, las FARC reconocen, dicen que lo asumen con profundo dolor, que fue un grave error, pero por otro lado llenan de justificaciones a la JEP e incluso cuestionan que estén basados en absolutamente en la realidad sus determinaciones. Bienvenido, Sebastián. Claudia, muchas gracias por invitarme a tu programa. Primero decir que el documento de 453 páginas es un documento de justificación absoluta a los crímenes atroces y de lesa humanidad. La falsa justicia revolucionaria de las FARC no puede ser la justificación para haber cometido más de 18.677 casos de crímenes atroces y de lesa humanidad contra niños, niñas y adolescentes. Entonces creemos que nos queda el segundo camino en la justicia especial para la paz, que es un juicio adversarial, porque rechazamos de plano el documento emitido por los señores comparecientes. Ante esto, las víctimas, ¿qué opciones tienen? ¿Pueden contestar a todas estas argumentaciones? Claudia, sí, es un derecho que nos asiste a la representación judicial contestar este extenso documento donde ellos pues le bajan la imperiosa la imperiosa afectación emocional y material a estos 18.677 casos, a un caso muy estructurado por la magistrada relatora del caso, la magistrada Lili Rueda, y como nos corresponde debemos de contestar, pero para este caso contestaremos rechazando sus argumentos. ¿Qué buscan las FARC con esto, Sebastián? No ser señalados, no recibir una sanción, excusarse frente a la historia en vez de asumir precisamente su gran responsabilidad y asumir que esto es un crimen. Pues, Claudia, el régimen de condicionalidad en el cual ellos están comprometidos a verdad plena, amplia y suficiente, exhaustiva entre los factores de esta verdad, pues debe ser ella la que impere esa verdad y que realmente las víctimas se reconcilien y tengan esa verdad. Hasta el momento no la vemos en este documento, por eso es nuestro rechazo de plano al mismo, y creemos que son las víctimas que nosotros representamos también quienes deben alzar su voz en contra de esto que para nosotros es una clara impunidad para este grupo armado.
Vamos a ver y con producción vamos a resaltar ese párrafo en el que las FARC comienza con una cantidad de argumentación, o sea, después de aceptar que efectivamente reclutaron a los menores, enumeran una serie de justificaciones políticas e ideológicas. Entonces hay una que es muy clara. Dice que se trató precisamente de reclutamientos en comunidades que estaban abandonadas por el Estado, que en parte la culpa fue del abandono estatal. Nos preguntamos lo siguiente, ¿no se trata esto en vez de aligerar y minimizar la responsabilidad, no lo vuelve un agravante en el sentido de que ya eran vulnerables los niños que ellos se llevaron a la fuerza? Es decir, eran niños que ya tenían una condición de debilidad más fuerte que de pronto otros niños en ciudades o con más acceso a oportunidades del Estado, ya que ellos mismos reconocen que eran niños en los que había abandono estatal, o sea, niños vulnerables, niños que necesitaban apoyo. ¿No agrava más la situación de habérselos llevado a la fuerza? Por supuesto, Claudia, los niños son sujetos de especial protección del Estado, se encuentran en estado de vulnerabilidad y su calidad de vida o su proyecto de vida fue truncado gracias a este reclutamiento masivo y sistemático en años por parte de las FARC. Entonces, obviamente, ellos no tenían la condición de tomar su decisión y fueron ellos de manera involuntaria quienes fueron incorporados al grupo armado, a pertenecer en él y muchas veces a ser asesinados perteneciendo al grupo armado. Entonces, no hay excusa, no hay número de hojas suficientes en un informe que ellos presenten para diluir su responsabilidad directa de mando y obviamente en jerarquía a los demás comandantes. Sebastián, ¿y qué opina usted de ese argumento que ellos hacen criticando a la JEP, diciendo que omitió testimonios de víctimas que dicen haber ingresado a la FARC-EP como medida de autoprotección? Y después acusan la ausencia de contrastación rigurosa, el uso selectivo y descontextualizado de las fuentes y la omisión de variables explicativas relevantes que según las FARC debilitan el fundamento probatorio de los patrones definidos. Es decir, ellos están criticando la forma incluso como la JEP está actuando en este caso, que yo de verdad, y lo digo personalmente y con postura editorial, decirle macrocaso 07 es un eufemismo, no, es el macrocaso del reclutamiento de menores, llevar a la fuerza a niños vulnerables, a volverlos máquinas de guerra. Yo creo, Claudia, que el caso es un caso muy sólido, es un caso que tiene 18.677 registros, que nuestras víctimas están debidamente acreditadas, que han sido escuchadas por el despacho. Hay una rigurosidad que ha tomado su tiempo, pues, y esta es la hora en que se deben determinar esas sanciones, pero con los aportes verdaderos que los comparecientes tienen que hacer. Y hasta el momento no los vemos, ese compromiso de verdad plena, exhaustiva y detallada no se encuentra plasmado en este documento. Entonces, desvirtuar la información rigurosa que el despacho relator ha hecho en estos años me parece infame, irrespetuoso e insultante con una jurisdicción que se creó para juzgar efectivamente estos casos de crímenes atroces y de lesa humanidad. Y hay otro tema también muy triste y complejo, y es que dice las FARC o estos jefes criminales de las FARC que ahora pues tienen que atender la jurisdicción especial, dicen que no basta con la minoría de edad para presuponer violación ni para calificar la conducta como crimen de guerra, si no se acredita, según ellos, el elemento contextual, el subjetivo, el estructural requerido. Es decir, entonces, para el colombiano ordinario, si tiene algo con un menor de edad es una violación y no tiene ninguna justificación, pero para las FARC, ¿ellos pretenden tenerla? Pues el Código del Menor es muy claro y prevalecen los derechos del menor. No puede ser que un criminal de lesa humanidad justifique el actuar en contra de un menor, y menos forzándolo, amenazándolo y poniendo en riesgo su vida, puesto que si no accede, pues iban al fusilamiento. Entonces, es el mundo al revés, ese documento de largas justificaciones de los señores comparecientes de las FARC.
Sebastiana, acompáñenme a saludar a Vanessa García. Ella es precisamente una de esas víctimas y su testimonio es uno de los acreditados por la AGE. Precisamente fue reclutada a la fuerza por esta organización criminal cuando tenía apenas 11 añitos. Fue exactamente por la columna Teófilo Forero y denuncia todas las agresiones sexuales a las que fue sometida por alias El Paisa, además de ser obligada a abortar, y ya vamos a pasar también a este tema. Vanessa, gracias por estar con nosotros, ha sido una mujer muy valiente, porque incluso ahora recibe también amenazas por sus denuncias, o sea, la vuelven a revictimizar, y bueno, usted es una gran luchadora, así que bienvenida, y estamos precisamente aquí en el programa La Noche para atender a las víctimas. Bienvenida. Gracias, Claudia, por la oportunidad que me están dando en este momento de poder decirle al país qué fue lo que pasó con nosotras las víctimas, con niños que fuimos reclutados de muy temprana edad y a los abusos a los cuales fuimos sometidos. Les doy las gracias por darme esta oportunidad de estar en este medio, pues informándole a Colombia y pues al mundo que se enteren de qué fue lo que pasó dentro de las FARC. Vanessa, las FARC reconocen, y estos cabecillas reconocen efectivamente el reclutamiento. Dicen que fueron cerca de 18.000, dicen que fue un grave error, que generó mucho dolor y que no debieron hacerlo. Pero luego, en el documento que entregan a la JEP para ser considerado, es un documento además muy largo, enumeran una serie de justificaciones para ese tremendo crimen que cometieron. Para ustedes, las víctimas, ¿qué significa este reconocimiento de las FARC? ¿Es real o es insuficiente o es una intención de justificarse? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo están asumiendo? O sea, en este momento ellos lo único que reconocen es reclutamiento forzado, ¿cierto? Pues a ver, pues es como una forma de ellos evadirse, porque ellos no están reconociendo lo que realmente pasó. Sí, pasó lo que fue el reclutamiento, hubieron abusos, hubieron muchas cosas con muchos menores. Entonces, en este momento lo que me dicen es que solamente están reconociendo por el momento reclutamiento forzado, pero pues no justifica que solamente reconozcan un delito que pues pasó dentro de las FARC, pero que hay muchos más que tienen ellos que reconocer porque realmente fueron así. Sí, y Vanessa, ¿y qué opinan ustedes cuando las FARC dicen y justifican ideológicamente y políticamente que el reclutamiento se dio porque eran niños abandonados por el Estado? Que ustedes eran niños abandonados por el Estado. Pues yo pienso que no fuimos ni abandonados por el Estado ni abandonados por nuestra familia, porque en mi caso viví dentro de una familia pobre, pero de igual mi papá nos daba todo y pues vivíamos sí en el campo. El hecho de que uno viva en el campo no quiere decir que uno sea un niño abandonado, porque cuántos niños en el campo no hay que tienen tantas oportunidades tan bonitas, sino que pues de todas maneras llegó esta gente por allá a los campos a reclutarnos y a todo eso, pero pues yo pienso que la culpa realmente la tienen es estos bandidos de las FARC que nos llevaron a la fuerza. Yo pienso que ahí no es responsabilidad de que se diga como tal del Estado ni de nuestra familia, porque es que nosotros éramos una familia feliz. En el caso mío fui una familia feliz hasta cuando ellos llegaron a mi casa eh, a dar charlas, al colegio a dar charlas, y me sacaron de la escuela donde yo estudiaba a la fuerza. Tenía 9 años de edad. A los 11 años empecé a ser abusada sexualmente por ellos. Yo no pedí esto, ni mi familia lo pidió, ni mi familia me tenía abandonada en ningún momento. Ellos con sus arbitrariedades fueron y me sacaron a la fuerza de la escuela y me llevaron y empezaron a abusar en contra pues, de mi persona. Y ese día que se la llevaron, Vanessa, ¿cómo fue? Es decir, llegaron armados, no hubo manera de resistirse, se la llevaron, ¿y cómo fue ese momento? Pues a ver, son momentos, Claudia, de volver a recordar. Esto es duro y muy difícil. Sí, llegaron armados a la escuela. Yo había acabado de llegar, estaba acomodando mis libros y cuando pues llegaron a hacer una reunión y pues que de ahí me sacaron a mí como 10, 20 niños más y nos llevaron y eso fue todo lo que dijeron. Y de ahí pues empezó un calvario con nosotros porque no es fácil uno de niño empezar a asimilar algo pues que es muy aterrador para uno de esa edad como la edad que yo tenía, que tenía 9 años. Para mí fue muy difícil.
Sí, muy triste, una pequeñita de 9 años llevada ya a máquina de guerra. Seguimos hablando contigo, Vanessa. También saludo a Daisy Guanaro. Daisy Guanaro también es víctima reclutada a la fuerza cuando tenía 13 años en el Casanare y también ha denunciado cómo fue sometida a todos esos tratos muy crueles, golpes, torturas, abuso sexual por parte de varios comandantes de las FARC. Daisy, bienvenida al programa, muy valiente, aquí estamos nosotros del lado siempre de las víctimas. ¿Y qué opinan de que por un lado las FARC en un comunicado aceptan la responsabilidad, dicen que esto no se debió haber hecho, que esto fue un error profundo, que le implicó mucho dolor a muchas familias, pero en la respuesta oficial larguísima a la JEP están cuestionando y tratando de justificar este reclutamiento de menores? Muchas gracias, muy amable, por la invitación. Sí, me parece que es una burla para nosotros las víctimas de reclutamiento forzado. Las FARC lo que está buscando es una justificación para que queden en la impunidad sus crímenes de lesa humanidad que cometieron con 18.677 víctimas, niños que fuimos reclutados. Yo, por mi parte, fui reclutada a la edad de 11 años hasta la edad de 13 años, sometida a diferentes delitos como violencia sexual, maltrato físico y esclavitud de todo tipo. Entonces me parece que es totalmente indignante ver que ahora nuestros victimarios se quieren justificar para no aceptar estos crímenes de lesa humanidad. Daisy, usted dice que fue reclutada a los 11, logró su libertad 2 años después. Yo quiero preguntarle lo mismo que le he preguntado tanto a Sebastián Velázquez como a Vanessa García, y es las FARC en este documento ante la JEP, ya el formal ante la JEP, no el comunicado que emitieron, sino ya en el documento formal, ellos dicen que el reclutamiento hay que entenderlo como una situación que los llevó a hacerlo porque ustedes eran niños abandonados por el Estado. Si eran niños abandonados por el Estado, que no tenían las mismas oportunidades, esto no se convertía precisamente en un agravante, es decir, agredir aún más a un niño que ya por el hecho de estar el Estado ausente y no darle las oportunidades lo volvía más débil y más vulnerable. Claro, eso es lo que siempre las FARC se ha dedicado a decir, que ellos reclutaban niños porque éramos abandonados. En mi caso mío, yo era una niña feliz. Yo vivía feliz con mis padres, con mis hermanos, y ellos me reclutaron obligada, total, obligaron a mi madre a entregarme. Le dijeron, entrega a la niña o le pegamos un tiro. Entonces, eso es totalmente indignante que estos ahora senadores del secretariado salgan a decir que nosotros éramos niños abandonados. No, yo no era una niña abandonada, era una niña que era feliz. Era feliz con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. De hecho, antes que me reclutaran a mí, ya habían reclutado 2 de mis hermanos. Entonces, la verdad es que la guerrilla de las FARC, ahora convertido en partido político, justifica estos crímenes porque, sinceramente, no se les ha aplicado la ley como deberían aplicárselos a estos criminales de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no deberían ser justificables, de verdad, porque por eso es que hay tantos crímenes contra los niños, porque no se les ha aplicado una sanción verdadera por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz a estos guerrilleros de las FARC. Y yo sí, como víctima de reclutamiento forzado, exijo justicia y verdad, que cuenten la verdad, que no se justifique. Porque los que hicieron con nosotros fueron crímenes de lesa humanidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema que es tan doloroso para Colombia, tan doloroso para su infancia, tan doloroso como país, algo que queremos superar, pero que definitivamente con esta actitud de las FARC, que por un lado en un comunicado reconocen, dicen que fue un error, manifiestan dolor profundo, pero por otro lado llenan de justificaciones a la JEP para que evalúe si efectivamente se merecen la sanción o no. Critican además, se atreven a criticar a la Jurisdicción Especial que les corresponde a ellos
que ni siquiera tiene los dientes para enviarlos a una cárcel. Sería una simple sanción, hablando de contextos que desconoce la JEP y de testimonios que desconoce la JEP. Entonces, esto por supuesto es muy agridulce para las víctimas, porque en vez de demostrar las FARC definitivamente su deseo de contar la verdad y de no volver a cometer estos crímenes, siempre están tratando de justificarse. Ya volvemos para hablar, ya no del reclutamiento como tal, que es atroz robarse niños para volverlos máquinas de guerra, sino al caso del abuso sexual y de la obligación a abortar. Volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en el programa de la noche, el macrocaso sobre reclutamiento de menores de edad. Más de 18.000 menores, niños, niñas, adolescentes en el accionar terrorista y sanguinario de las FARC fueron arrebatados de sus hogares, de sus escuelas, llevados a la fuerza a convertirlos en máquinas de guerra, en custodios de secuestros, de secuestrados además, en manejo de explosivos. Una situación absolutamente aberrante para una infancia que lo que necesitaba era atención, era amor y era precisamente oportunidades. Pero estos niños no solamente fueron víctimas en ese sentido, fueron víctimas porque fueron usados sexualmente. Las víctimas además han argumentado que esto fue sistemático. Las FARC, ahora que reconocen el reclutamiento, se justifican en un documento que envían a la JEP, y sobre estos delitos que ellos dicen de planificación y abortos, justificaron métodos pues muy atroces. Ellos dicen que querían evitar que los menores se criaran en la guerra. Entonces decían que el objetivo de evitar los embarazos es evitar que un niño o niña se criara en medio de la guerra, tanto por las implicaciones en el desarrollo infantil como por la incompatibilidad en las dinámicas de una guerra de guerrillas. Es lo que argumentan las FARC. Yo le quiero preguntar a dos víctimas directas de las FARC y de abuso sexual de las FARC sobre este argumento y sobre todo esa obligación luego a abortar. Si no querían niños en la guerra, ¿qué hacían con ustedes, niñas robadas para la guerra? Vanessa. Claudia, pues sí, es real lo que usted dice. Pues de todas maneras es triste que uno de esta manera le roben su infancia, su niñez, porque en el caso mío, cuando me reclutan, yo era una niña que no sabía nada, absolutamente estaba estudiando, me tenían mis padres estudiando y me roban de mi escuela, de donde me tenía estudiando mi padre, que fue en Valsillas, Caquetá, y de allí empiezan una cantidad de abusos contra mí. Abusos que yo no los pedí, ellos decidieron por mí. Entonces esto es muy aberrante, y que ahorita se burlen de esta manera en las víctimas, porque es una burla de esta gente contra las víctimas. Y también la JEP, que son los que le pertenece coger estas personas y meterles un castigo fuerte, meterlos a la cárcel, que paguen con cárcel, porque no deberían de ponerlos a sembrar matas ni nada. Es que le pongan un castigo fuerte que realmente ellos sientan, porque es que ellos cometieron miles de delitos, y no solamente fue Vanessa. Aquí hay muchas víctimas que no tuvieron la oportunidad de hablar, porque los mataron, porque los asesinaron y los enterraron en los montes. Entonces aquí no es solamente Vanessa García, aquí hay miles de víctimas que aún no pudieron ni tener la oportunidad que tengo yo en este momento de venir a contar qué nos hicieron dentro de las FARC, porque lo que nos hicieron fue aberrante, fue algo que nos destruyeron la vida, nos mataron en vida. En el caso mío quedan secuelas, el cual no me he podido recuperar de ellas, porque las secuelas no solamente son físicas, son psicológicas también, y lo psicológico es muy fuerte. A mí me hace muy duro y me da mucha tristeza hablar de esto, porque la verdad a mí me toca demasiado. A mí me hicieron mucho daño dentro de las FARC. Yo fui una víctima que, la verdad, a mí se me hacen muchos nudos hablar de esto, porque la verdad no he sanado. Es algo muy fuerte para mí venir aquí al frente de una cámara y contar, porque no es fácil lo que me pasó. Venirle a contar a Colombia qué hicieron estos desgraciados en contra mía es muy fuerte. Entonces, yo solo pido justicia, que algún día de verdad
se amarren los pantalones esta justicia y esta gente los pongan a pagar cárcel de verdad por todo el daño que nos hicieron, porque es que a mí personalmente me hicieron demasiado daño, no solamente a mí, sino que se metieron con lo más querido, que era mi padre, lo secuestraron, luego lo mataron, entonces no solamente me hicieron daño a mí, sino que también a mi familia, un daño psicológico muy fuerte que aún todavía no nos hemos recuperado y no es fácil, de verdad, venirse uno aquí frente a una cámara y decir, mire, a mí me violaron, a mí me hicieron esto, no es fácil, pero hay que hacerlo para que aquellas víctimas que están calladas en este momento, que les da miedo hablar, porque aquí no hay una garantía tampoco para hablar en Colombia, si uno habla lo matan, pero pues hay que ser fuertes y salir a denunciar y que estas personas que realmente están allá ahorita en el Congreso paguen porque ellos son los reales responsables de todo lo que nos pasó dentro de las FARC, porque en las FARC no se movía un dedo sin que el secretariado se diera cuenta. Entonces yo no veo por qué esta gente no está atrás de reja, antes los premiaron, eso da tristeza para las víctimas que se burlen de nosotros porque eso es una burla. Entonces yo fui sometida a miles de abusos, no solamente abuso sexual, yo fui sometida a abortos, a mí me hicieron 5 abortos, donde me sacaron el bebé a pedazos. Entonces no es fácil venirse uno a decirles acá, pero hay que incitar a que las víctimas no se queden calladas. Hay que denunciar y poner en evidencia todo esto que nos pasó dentro de las FARC. Y no solamente a mí, como lo decía anteriormente, hay muchas víctimas que están calladas por el mismo miedo de que no hay garantías. Le quiero preguntar lo mismo a Daisy. Daisy, usted que también ha sido víctima de toda esta atrocidad, cuando ellos justifican, dicen que era que no querían que crecieran bebés ni niños en el ambiente de la guerra, ¿usted qué opina? ¿Y cómo han sido también esas amenazas en su contra por denunciar? Sí, realmente a partir que empecé a levantar mi voz contra estos criminales de las FARC, he recibido múltiples amenazas de muerte y siento una gran tristeza que como víctima del conflicto le den todas las garantías a nuestros criminales, que la Jurisdicción Especial para la Paz le dé todas las garantías a ellos. Pero cuando una víctima del conflicto alza su voz para denunciar estos delitos tan atroces que la guerrilla de las FARC cometió con miles de niños en este país, nos tratan de silenciar. Y yo sí realmente hago un llamado, y le hago un llamado a toda Colombia, a todas las personas que fuimos víctimas por parte de estos criminales de las FARC, que es hora que levantemos nuestra voz, que no nos dé miedo, que no nos ocultemos, porque la verdad no nos las puede escribir nuestros victimarios. La verdad la debemos escribir las verdaderas víctimas del país, que estamos en total impunidad. Me duele muchísimo, como víctima de delito de lesa humanidad, ver a mis victimarios como senadores de la República, sin haber pagado ni un solo día de cárcel. Para mí es indignante. Por eso yo decidí alzar mi voz, decidí contar mi historia y decidí denunciar esto entre los medios de comunicación porque me cansé de ver tanta impunidad. Y yo sí quiero decir por último esto, que no porque tenga múltiples amenazas en este país voy a dejar de contar mi verdad. Yo tengo que contarle la verdad a los colombianos. Y si eso implica perder, que Dios no lo quiera, pero si eso implica perder la vida por contar la verdad, por no dejar que nuestros victimarios escriban la historia de nuestro país, entonces lo haremos. Pero sí le hago un llamado también a las víctimas. Es hora de levantar nuestra voz, de exigir justicia, de exigir reparaciones dignas, porque las víctimas en el país no existimos para el Estado colombiano. Nosotros somos olvidadas, somos criticadas y amenazadas de muerte. Así que es hora de levantar la voz. Sebastián Velázquez, representante jurídico, representante legal de FEPCOL. Según lo pactado en el año 2016 entre Santos y las FARC,
los crímenes graves que cometieron las FARC no tendrían penas, según ese acuerdo, tendrían sanciones especiales o alternativas, máximo de 5 a 8 años, pero sanciones, no en un entorno penitenciario, y sanción puede ser desde limpiar escuelas y sembrar plantas, es decir, no se espera una pena grave o acorde a la gravedad del crimen tan atroz que cometieron, a pesar de que en su momento ellos decían que tenía que ser acorde y así nos lo vendían, pero finalmente eso no fue lo que quedó, eso no fue lo que firmaron. Entonces, digamos, de todo esto, ¿qué puede quedar? ¿Qué puede salir de todo esto y de este esfuerzo, bueno, que ha hecho la JEP en este caso, que sí es reconocer, la sala de reconocimiento concluyendo en el 2021 que al menos 18.677 niños sí sufrieron ese reclutamiento, y como el caso también de los abusos? Pero, ¿qué se puede esperar frente a unas sanciones mínimas que podrían recibir si es que las reciben? De acuerdo, Claudia, con lo que usted expresa, es indignante lo benévolo que es la Jurisdicción Especial de Paz en sus sanciones y en los trabajos, obras y acciones reparadoras que tienen los señores comparecientes. Nosotros vamos a luchar hasta el último minuto porque los derechos de las víctimas en cada uno de los macrocasos sean respetados. Pero en esta oportunidad déjeme hacerle un llamado a toda la institucionalidad colombiana, porque no puede ser que los procesos avancen en los despachos, en los macrocasos, y cuando ellos avancen arrecian las amenazas, tanto a nosotros como representantes judiciales como a las víctimas. Usted ya escuchó a 2 víctimas que valientemente han alzado su voz y han relatado estos horrorosos hechos vividos desde su juventud y desde su niñez. No me parece justo que hoy los señores comparecientes de las FARC en la UNP, los esquemas sean generosísimos, más de 690 esquemas implementados que no son suficientes, y para las víctimas no hay ni 68 medidas implementadas. Hemos encontrado hostilidad en la unidad de investigación y acusaciones que ha pretendido estigmatizarnos, perseguirnos y buscar desmontar las mínimas garantías de participación en esta jurisdicción. Yo hago responsable a la Jurisdicción Especial de Paz y en especial a la UIA si a alguna de nuestras víctimas le sucede algo, o a la representación jurídica, porque el caso debe avanzar con garantías para todos. Vamos a hacer otra pausa para comerciales y ya regresamos precisamente para escuchar ese último mensaje sobre la seguridad de las víctimas, porque es muy grave las denuncias por poner su caso a favor de la justicia, a disposición de la justicia para que tome un veredicto, son amenazados. Y hay más protección para los victimarios que para las víctimas, que a su vez, además, dentro de los esquemas, les ponen exintegrantes de las FARC, es decir, exintegrantes de la organización de la que fueron víctimas. Así lo han denunciado. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Daisy, ¿cuál es esa denuncia de ustedes, las víctimas de las FARC, que terminan en muchos casos, según las denuncias, custodiadas por exintegrantes de las FARC, por miembros de las FARC, es decir, de la organización, pertenecientes o exmiembros de la organización que fue precisamente quien la sometió a ustedes? Claro, yo en mi denuncia he venido denunciando a la senadora Sandra Ramírez, porque yo fui víctima de ella. He venido denunciando al señor Pablo Catatumbo, senador del Partido Comunes, porque también fui víctima sexual de él. Y por haber hecho todas estas denuncias públicas, he recibido muchísimas amenazas. Y me parece indignante lo que decía el señor representante de FEDCOL. De hecho, hago un reconocimiento a esta federación por acogerme, por brindarme todas mis garantías, y porque sin apoyo de ellos yo inclusive ya estuviera muerta. Pero me duele tanto, señora Claudia Guirsati, que cuando las víctimas en este país alzamos la voz, nos amenazan de muerte y no tenemos protección. Tenemos que suplicar y rogarle a la Jurisdicción Especial para la Paz para que nos den protección, para que nos cuiden la vida. No es posible
que las mujeres que fuimos un día niñas víctimas de estos delitos de lesa humanidad nos tengamos que esconder. ¿Hasta cuándo las víctimas vamos a seguir escondiéndonos como si fuéramos criminales? Yo tengo un problema de seguridad. Me tienen amenazada de muerte. Me amenazaron mis hijos. Yo tengo que andar, o sea, de verdad. Después de tanto suplicar y rogar, me dieron un esquema de seguridad. Pero me condicionan el esquema de seguridad. Es como si me hubiesen mandado a estas personas a hacerme la vida imposible. Y yo tengo miedo. Lo denuncio hoy públicamente. Tengo miedo. Y yo no confío en la JEP, porque siento que la JEP le da más garantías a los victimarios que a las propias víctimas. Es lamentable, Claudia, es lamentable. Y yo sí hago un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por favor, escuchen a las víctimas. Bríndenos todas las garantías que nosotros necesitamos para contarle la verdad al país. Pero más sin embargo, así, yo sí quiero decir, yo seguiré denunciando. Seguiré con vehemencia denunciando los crímenes de lesa humanidad que pasaron en mi país. Porque siempre he dicho que país que pierde su memoria está condenado a volver a repetir su historia. Y yo, como víctima de lesa humanidad, no quiero más reclutamiento forzados, más delitos sexuales, más violaciones. Yo sí quiero una paz, pero una paz con impunidad no. Quiero justicia. Vanessa, ¿cuál es su mensaje? Y su mensaje al Gobierno Nacional es que la Unidad Nacional de Protección tiene la obligación de protegerles. ¿Cuál es ese mensaje al gobierno, a la Unidad de Protección, en cuanto a priorizar a las víctimas por encima de los victimarios, por encima de quienes cometieron todos los crímenes y tienen poder? Claudia, sí, eso es verdad lo que usted dice. Mi mensaje es a la Unidad Nacional de Protección y a la JEP como tal, que nos protejan realmente, porque nosotros sí necesitamos de protección. Esos victimarios que están en este momento echando bueno en el Congreso no necesitan esos esquemas. ¿Por qué no nos priorizan a nosotras, las víctimas que realmente necesitamos un esquema? Y para que nos den un esquema hay que rogar, casi suplicar que nos protejan. Cuando el deber de estas entidades del Estado es protegernos a como dé lugar. ¿Por qué no nos protegen? Tienen que protegernos, es el deber de protegernos, y nosotros como víctimas tenemos derecho a ser protegidas. Es muy lamentable en este momento lo que me está pasando, por lo menos a mí, con mi familia. A mí el año pasado me recogieron el esquema, me tocó meter una tutela para poder que me devolvieran el esquema. Fuera de eso, me le empezaron a bajar a las medidas de seguridad. Yo tenía camioneta blindada, 3 escoltas, y me le empezaron a bajar a las medidas. Me tienen con una camioneta convencional, 2 escoltas, y cada 6 meses me están haciendo la reevaluación para ver si me recogen el esquema. Entonces, ¿qué garantía nos están dando a nosotras las víctimas? No nos están dando absolutamente nada. Yo no sé, pareciera que quisiera que nos asesinaran porque es que no nos quieren proteger. Es duro decirlo de esta forma y lo digo con mis palabras porque es que yo lo siento así. Siento que a veces la JEP o la Unidad Nacional de Protección quieren es vernos muertos para que no hablemos más, porque es que no nos están brindando la protección que necesitamos realmente como víctimas que somos. Mi familia, es que no es mentira, vea, llevo 2 hermanos asesinados, mi padre me lo asesinaron, el compañero con el que vine allá me lo asesinaron, por el solo hecho de yo hablar. Mi familia, ¿qué tiene la culpa? Nadie tiene la culpa. Yo no tengo la culpa de que me hayan llevado por allá a hacerme tanto daño. El hecho de que yo venga a denunciar no es para que me hagan ese daño con mi familia. Mi familia no tiene nada que ver en esto. ¿Ah? Para solo quererme silenciar, están asesinando a mi familia, y es que es real. Vea, tengo una hermana que la están buscando para matarla por el solo hecho de ser mi hermana y porque denuncié, por solo eso. Pero estas entidades del Estado, que es la UNP, la JEP, no quieren brindar protección. A mi hermana le negaron la protección, se metió una tutela, tampoco, ¿no? De ninguna forma quieren protegernos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras las víctimas? Necesitamos, y hago un llamado de realmente al Estado que nos protejan. Necesitamos protección, realmente necesitamos protección. Ese sería mi mensaje. Claro, y desde este programa también exigimos al Estado que lo haga. Cualquier cosa que les pasa, pues es
responsabilidad absolutamente directa de la Unidad Nacional de Protección y de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, porque ellos son los que en sus manos tienen la posibilidad de proteger a todas las víctimas de las FARC y que los recursos, como dice Sebastián Velázquez, quien es el representante legal de FEPCOL, la organización que reúne a las víctimas de las FARC, más de 225.000 víctimas, los dineros y los recursos tienen que estar enfocados en las víctimas y no en los victimarios. Yo les quiero agradecer muchísimo tanto a Dicy Guanaro como a Vanessa García, víctimas directas del reclutamiento de menores, de abuso sexual en las filas de las FARC, por haber estado aquí en el programa La Noche, y como siempre también a Sebastián Velázquez. Agradecerle por estar en La Noche, agradecerle la valentía de la denuncia, agradecerle a Sebastián también su valentía y sobre todo que no claudica en esta defensa de las víctimas de las FARC. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lo mismo, gracias por habernos acompañado y esperamos volverlos a ver en nuestra próxima emisión. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muchas gracias, buenas noches.